Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda emisión de Mejor Deporte. Hoy nos toca hablar de un tema distinto al que hablamos la otra vez, pero nos vamos a parar sobre los 20 años. Los 20 años, hablamos del siglo XXI la otra vez, ahora vamos a hablar de clásicos del fútbol argentino, de los 5 clásicos más importantes, a criterio nuestro. Habrá gente que dirá, es mucho más importante este, mucho más importante aquel, seguramente tenga razón. Bueno, el disparador que nos dio esto fue que algunos clásicos fueron variando con el paso del tiempo. Fueron variando con el paso del tiempo. Algunos clásicos que parecían que eran muy parejos, hoy ya no lo son. Y otros que parecían que sacaban muchísima diferencia, se las van limando. Eso le vamos a contar en el día de hoy. En estos clásicos de equipos muy grandes del fútbol argentino, vamos a hablar de 10 equipos distintos, bueno, vamos a notar que algunos clásicos durante algunos años no se jugaron porque por lo menos uno de los dos estaba en otra divisional. Tal es el caso de Huracán, tal es el caso de Gimnasia, el caso de Central, el caso de Independiente, el caso de River. Bueno, de todos esos clásicos vamos a hablar en el día de hoy. Y le vamos a hacer un repaso del historial total. Ahora sumado también el amateurismo, cosa que antes no se tenía en cuenta, se tomaba solamente el profesionalismo. Ahora es amateurismo más profesionalismo y los últimos 20 años y los últimos 10 y algunas pastillitas, algunos datos salientes de lo que pasó en estos últimos 20 años en los historiales de los clásicos y así se lo vamos a detallar. San Lorenzo Huracán, Huracán San Lorenzo es el primer clásico del que vamos a hablar. Tiene números que se han mantenido a lo largo de la historia. Lo vamos a detallar como para dar un pantallazo de lo que es el clásico de barrio más famoso del mundo, como le dicen a veces a Huracán San Lorenzo. Estos son los números. Tiene 82 victorias San Lorenzo, 43 Huracán y 45 empates. San Lorenzo le lleva una diferencia de 39 partidos a Huracán. Una diferencia grande a favor del Ciclón, que en los últimos 20 años varió, no varió, ¿cuántos partidos jugaron? Jugaron 23 partidos en los últimos 20 años, de los cuales solo ganó 6 Huracán, ganó 10 San Lorenzo y empataron 7. Si esa diferencia la traemos a la última década, los números son los siguientes, ¿verdad? Se jugaron 12 partidos, de los cuales ganó 3 Huracán, 6 San Lorenzo y empataron 3. Exactamente, 3 partidos empatados. Una diferencia que, como dijimos, se sigue manteniendo a favor del Ciclón. Ha tenido alguna que otra alegría Huracán. Pudo haber ganado en ese partido de Copa de Superliga, donde pudo haberlo eliminado a San Lorenzo, pero lamentablemente para la gente del Globo no pudo. Y se sigue manteniendo esta diferencia a favor del equipo del Bajo Flores. Nos vamos de la capital federal y llegamos a la ciudad de La Plata, distante unos 60, 70 kilómetros más o menos, y nos encontramos con otro de los clásicos importantes del fútbol argentino, y estamos hablando de Gimnasia y Estudiantes. Un clásico que venía muy parejo hasta una cierta parte, hasta no sé cuántos años. Ahora lo vamos a ver, Matías lo va a detallar muy bien. ¿Y cómo está el historial entre los dos ahora? 64 victorias para Estudiantes, 47 para Gimnasia y 60 empates. Estudiantes le lleva una diferencia de 17 partidos a Gimnasia. 17 partidos, no se olviden de este número, 17 partidos. Ahora lo vamos a detallar porque vamos a hablar de los últimos 20 años y vamos a ver la diferencia que se hizo en este tiempo. En los últimos 20 años hubo 35 partidos, de los cuales ganó 6 Gimnasia, 18 Estudiantes y empataron 11 veces. Recuerden, 17 partidos. Y en este periodo de 20 años le sacó 12. En los últimos 20 años, 12 partidos a favor de Estudiantes. Si los llevamos a los últimos 10 años, se jugaron 15 partidos y ¿cómo quedaron? 1 para Gimnasia, 8 para Estudiantes y 6 empates. Acá hay que detallar dos puntos salientes que hay de este historial. Es que el último triunfo de Gimnasia por torneo local fue en el 2010. Hace 10 años de esto, un 3-1 del equipo del Bosque. Y otro dato feo, muy fulero para la gente de Gimnasia, es el famoso 7-0 que fue en el 2006. Bueno, a partir de ese partido fatídico para la gente de Gimnasia, hubo 22 partidos. ¿Cuántos ganó Gimnasia? 1 solo, mientras que Estudiantes le ganó 14 y empataron 7. Exactamente. Ahí es donde varió, creo que fue el punto de inflexión en este clásico. Y el equipo de Citibel, donde tiene el country, el equipo que ha ganado 4 Copas Libertadores, ha hecho una diferencia que no tenía antes con Gimnasia.
Nos vamos de La Plata y nos vamos a la Chicago Argentina, como le dicen a Rosario, y uno de los clásicos más calientes, si no el más caliente del fútbol argentino, que su historial se resume solamente a la parte profesional, así se dice, disculpas, y es el siguiente. Hay 52 victorias para Rosario Central, 43 para Newell's y 77 empates. Una diferencia de tan solo 9 partidos a favor de Rosario Central. Terrible cantidad de empates. Durante mucho tiempo uno pensaba en el clásico y decía, empatan. Un partido que se juega con muchos nervios, donde se lo juega 2 semanas antes y 2 semanas después, donde esos clásicos la ciudad queda partida al medio porque es uno de los pocos lugares de la Argentina donde son de Central o son de Newell's. Hay muy poca gente que es de otros clubes, como pasa en otras capitales de provincia en la Argentina, donde es mucho Boca, mucho River. En este caso, o sos de Central o sos de Newell's. Y en los últimos 20 años creo que está la pauta de cuando se empezó a despegar un poquito Central de Newell's, ¿no? Sí, porque hubo 33 partidos de los cuales ganó 7 Newell's, 11 Central y 15 empates. Si esto lo traemos a los últimos 10 años, ahí vamos a ver mucho más marcada la diferencia. Sí, porque hubo 13 partidos de los cuales ganó uno solo Newell's, 7 Central y 5 empates. Exactamente. Y podemos decir como último dato que de los últimos 15 partidos Newell's ganó 1. Central 7 y empataron 7. Lo cual habla a las claras de este poderío, de esta supremacía que está teniendo Central sobre Newell's en estos tiempos, con también eliminación de Copa Argentina incluida, en un partido jugado a cancha cerrada, en la cancha de Arsenal, donde pudo ganar el equipo dirigido por el Patón Bausa en ese momento, que también ganó Copa Argentina. Nos vamos de Rosario ahora y nos vamos ¿a dónde? A Avellaneda, ahí nomás, de la capital federal se cruza el riachuelo que se encuentra uno con Avellaneda. Un clásico fortísimo, un clásico de dos equipos muy grandes del fútbol argentino que tienen la cancha a 2 cuadras de diferencia. Estamos hablando de quién, de la Academia y del Diablo, del Rojo. Estamos hablando de Racing Independiente y el historial es el siguiente. 61 victorias para Racing, 83 para Independiente y 67 empates. Una diferencia de 22 partidos. 22 partidos a favor de Independiente, un historial que siempre lo tuvo Independiente a favor. Y en los últimos 20 años, ¿varió o no varió? Hubo 39 partidos, de los cuales ganó 10 Racing, 19 Independiente y hubo 20 empates. Si vemos, en los últimos 20 años se sigue manteniendo la diferencia. Nos vamos a achicar un poquito a los últimos 10 años. ¿Se sigue manteniendo la diferencia o se acorta a favor de Racing? Hubo 7 victorias de Racing, 9 Independiente y 3 empates. Y hacemos un trabajito más. Nos vamos al último lustro, a los últimos 5 años. ¿Cómo está el historial? 6 victorias para Racing y 4 para Independiente. Podemos decir que Racing, poco a poco, va tratando de limar esa diferencia amplia que tenía Independiente en muchos momentos, pero en los últimos años está ganándolo 6-4 en los últimos 5. Para la gente de Racing un dato importante este. Y otro dato que no es menor es que también lo pudo eliminar de la Copa de la Superliga. Lo pudo eliminar de la Copa de la Superliga, cosa no menor. Y si nos retrotraemos al último partido, ese famoso partido que va a quedar en la historia para la gente de Racing, de haber ganado con 2 jugadores menos, 1-0 con el gol del chileno Díaz. Así que bueno, a veces en algunos historiales basta un punto de inflexión, como hablamos del 7-0 hace un rato de Gimnasia y Estudiantes, como para poder revertir una situación y poder llevarla a favor o cambiarla, o para la otra parte sufrirla. En este caso, bueno, la gente de Racing tratará de empezar a revertir este historial que lo tiene un poquito desfavorable. Y por último vamos a hablar del clásico, del superclásico, del clásico más importante del fútbol argentino. Estamos hablando de quién, de Boca y de River, que tienen estos números. 77 victorias para Boca, 69 para River y 65 empates. Hay una diferencia de 8 partidos a favor de Boca. 8 partidos a favor de Boca. Si lo traemos a los últimos 20 años, ¿cuántos partidos se jugaron? 37 partidos, de los cuales 9 fueron victorias de River, 13 victorias de Boca y 15 empates. Y en los últimos 10 años se jugaron 17 partidos, ¿no? Sí, de los cuales 4 fueron victorias de River, 7 fueron victorias de Boca y 6 terminaron en empate. Exactamente. Esto, lo llamativo que tiene es que el historial le da favor a Boca. Ha tenido 2 décadas donde ha podido sacar algunas diferencias, sobre todo en la época de cuando estaba Bianchi. Pero uno dice, River en este momento tiene supremacía sobre Boca. Y es cierto, porque nosotros estamos solamente hablando de torneos locales.
Si uno lo traslada a Copa Sudamericana, Copa Libertadores o una final de campeonato que hubo acá, una Supercopa que ganó River también, le da totalmente favorable a River porque le ganó 5 veces seguidas, cosa en la era Gallardo, que es una de las eras más prolíficas de la historia de River. Pero en campeonatos locales el número no es el mismo porque también recordemos que el último título de River fue en el año 2014 de la mano de Ramón Díaz y después no ha podido ganar a nivel local, pero sí lo ha podido hacer a nivel internacional y lo que ha ganado a nivel local son Copas Argentinas. Exactamente. Así que bueno, estos son los números de los clásicos y espero que les haya servido como para entender un poco más esta parte del historial, ¿no? Que a veces varía un poco, a veces no, pero bueno, esto es lo que quisimos hacer, quisimos transmitir para realmente tener una idea clara de cómo están los historiales más importantes de los clásicos del fútbol argentino.